Muy bien, el tema del bambú, le puse a esta charla dos títulos, la general, construcción con bambú, y le puse ahí entre paréntesis el nombre de la especie del bambú que se produce en Colombia, que es la Guadua angustifolia, y voy a asumir en mi vocabulario esa palabra porque yo no estoy acostumbrado a decir bambú. Para mí decir bambú es un poco como pensar en Oriente. En Colombia al bambú le decimos guadua, y es la palabra que usamos popularmente. Incluso mucha gente no sabe qué es bambú. Realmente la guadua es una especie de bambú. Del bambú hay más de 60 especies en todo el mundo. La guadua específicamente es una especie, como les dije, Guadua angustifolia, es una especie que se da en Colombia y de manera particular en el centro occidente de Colombia. Por lo tanto, cuando me escuchan la palabra guadua, es bambú. Y además es una especie que se da en Oriente, efectivamente. Los osos pandas comen bambú. Se da en Centroamérica, se da en Sudamérica, se da en países africanos. Es una especie tropical de la cual pues vamos a hablar hoy. La charla tiene como dos partes. Hay una parte más bien histórica. Yo anticipo, yo no soy un constructor y un diseñador en bambú, no lo soy. Yo, como comentó Luis, mi perfil es más de estudiar la historia de la técnica, los procesos constructivos, y en esos estudios pues me interesa mucho las técnicas vernaculares o vernáculas, los procesos locales, las adaptaciones tecnológicas, y por eso hablo de bambú, pero no soy un arquitecto que haga construcciones en bambú, en guadua. Lo primero que tengo que decir es que la guadua es un material que sorprende prácticamente a los cronistas españoles desde que llegan a América. Bernabé Cobo es un cronista del siglo XVII y él hace ya en su texto una primera descripción del bambú, de la guadua, incluso con el nombre que se le asignaba, el nombre seguramente prehispánico, guaduas. Quiere decir más o menos hojas estrechas, porque la hoja de la guadua es una hoja muy delgadita. Bernabé Cobo ya nos hace referencia a la construcción que se realiza de casas, de viviendas y de otro tipo de estructuras con este material que es la guadua, y lo sorprende específicamente una de sus grandes características, es su elasticidad, ¿no? Y luego, en el curso de la historia, ahora, de estas construcciones prehispánicas con guadua, pues no quedan realmente vestigios físicos, dado que es un material que uno de sus problemas, por supuesto, como toda especie vegetal, es la durabilidad. Sin embargo, es un material que se ha usado constantemente. Y para hacer así como unos saltos nomás en el recorrido histórico, encontramos luego en el siglo XIX como algunos viajeros, especialmente viajeros ingleses, franceses, en este caso un viajero francés que pasa por Colombia en la segunda mitad del XIX, también manifiesta su sorpresa por ese material, y ahora incluso lo que llega a hacer es a representarlo, es decir, lo dibuja. Encuentra que la guadua es un material muy extensivo en toda la geografía del país, que se utiliza tanto para hacer cercas, que es el uso quizá más común, como para poder hacer una arquitectura doméstica, ¿no? Mucho más duradera, de mucho más largo plazo, y además el material se usa con variantes. Ahora explicaré un poco eso. No es un material que se usa solamente como un tronco, como un tallo, sino que la guadua también tiene diferentes formas de ser usada en el ámbito de la construcción. Las imágenes de Edward André son imágenes muy interesantes porque es un registro gráfico del país en muchos aspectos, pero también en el tema de la guadua, del bambú. El texto de André se publicó en Europa y era de alguna manera un llamado a la exuberancia de un territorio que todavía, incluso en el siglo XIX, estaba aún por descubrir. André deja registro de algunas estructuras aparte de la vivienda, como estructuras de puentes hechos en guadua, y también ustedes ven la importancia que le concede él a la geografía en su representación, ¿no? Porque la guadua es una planta, una gramínea, que crece de forma casi que natural y espontánea, y especialmente crece junto a los cursos de agua.
Incluso cuando uno a veces en la geografía ve grandes plantas, no plantaciones, ve muchas plantas de bambú juntas, es porque allí hay un curso de un río, una sequía, una quebrada, un riachuelo. Ya del siglo XX tenemos ahora sí ya registros fotográficos, incluso unos como este de unas revistas del año 30, 31, en donde también los viajeros, ¿no?, dejan constancia de lo atractivo que para ellos representa algunas construcciones en Guadua, básicamente por su atrevimiento. Se trabaja en elementos, bien sea a tracción, a compresión, se flectan, se deforman con mucha facilidad y además son altamente resistentes. Vuelvo e insisto, habrá un problema que es, que no habría que considerarlo como un problema, creo yo, sino como una condición que nos va a presentar limitaciones, y es la durabilidad. Y hay algunas de esas fotos incluso que van dejando, como les digo, registro de la manera en que comunidades indígenas en el territorio se han apropiado del material para hacer buena parte de sus infraestructuras propias allí donde se necesitan. Entonces lo que uno puede concluir es que la guadua es un material popular, sobre el cual se ha construido durante muchos siglos una tradición en cuanto a la mano de obra, a los procesos de ejecución, a la adaptación a diferentes funciones, como hemos dicho, vivienda, puentes, en elementos incluso que tienen un carácter solamente provisional. Tambo es una estructura que se usa en un momento determinado por un mes, 2 meses, para poder secar, por ejemplo, algunas semillas que se recogen, o incluso el café cuando se recoge. Eso sería la vista actual de lo que llamamos un guadual. Un guadual es una serie, un conjunto de tallos de bambú de guadua, y yo hago esta analogía muy simple para que la tengan presente, y la guadua es como una hierba gigante, básicamente. Es como una rama de hierba muy grande que puede llegar a tener 20, 30 metros de altura, que tiene un conjunto de hojas muy pequeñitas, y que, como les digo, se produce en agrupaciones que casi siempre, repito, están junto al cauce de los ríos, en ambientes húmedos. Se produce prácticamente casi que a cualquier altura sobre el nivel del mar. Y en el caso del centro occidente de Colombia, que es una región andina, con alturas que pueden ir de los 1000 a los 3000 metros, pues estos guaduales se van produciendo naturalmente, aunque hoy en día también hay cultivos de guadua, ya hay una industria naciente de la guadua en el país, se cultiva, se programan las fechas de corte, en fin. La guadua es un material que se ha dado espontáneamente sobre el territorio. ¿Cuáles algunas de sus otras características? No soy botánico, pero obviamente la guadua es un material que se ha estudiado bastante desde la botánica. Es un tallo hueco que está formado por cilíndrico, hueco, que tiene en su recorrido unos anillos. Estos anillos sí atraviesan toda la sección del tallo de guadua, y se le denomina canutos o cañutos a la pieza que está confinada entre 2 secciones macizas. Es decir, es una pieza hueca. Ahora veremos una sección, un corte de la pieza. Tiene además, se ha venido estudiando, ahora veremos un poquito de eso, se ha venido estudiando desde la década del 50, en el siglo XX, se ha venido estudiando, especialmente en Colombia. Se conocen bastante bien sus propiedades mecánicas, a la tracción, a la compresión en el sentido de la fibra, en el sentido perpendicular de la fibra, junto con otras maderas locales, porque ese es otro tema que hay que tocar. La guadua no se usa exclusivamente, sino que suele aparecer construcciones de guadua en combinación con otras maderas, estos sí troncos de árboles como el aliso o el arbolocro, que son especies locales, y que en su conjunto ofrecen unos atributos mecánicos bastante favorables, ¿sí? Obviamente son estudios que se han realizado pues a posteriori, después de haber sido un material apropiado por esa tradición constructiva de orden local.
Los tallos, como yo les mencionaba, pueden llegar a alcanzar hasta 20 metros, pueden haber incluso algunas más altas. Y incluso los artesanos que vienen trabajando el material reconocen más o menos esas partes, ¿no? Es muy curioso porque la raíz del tronco de guadua es un rizoma, ¿no? Es una figura que incluso cuando queda al descubierto parece un cocodrilo, un caimán, un cocodrilo, por su textura, por su color, por su forma. No es una raíz profunda que se bifurque, sino es más bien como un tubérculo casi, como para compararlo a algo, que tiene una forma alargada y que se orienta casi de manera casi horizontal sobre el piso. Los primeros metros del tallo de bambú hasta una altura de más o menos de 3 metros se utiliza para la construcción de cercas, no es la parte más resistente del tallo, cosa que sí ocurre con lo que se llama la basa, que es la parte que va más o menos entre los 3 y los 11 metros. Estas son las piezas que se utilizan para elementos estructurales como columnas o vigas o para esterillas. Ahora en un rato explicaré qué es esto de las esterillas. La parte de 11 metros hacia arriba es una parte que ya no es tan recta, que tiende a tener una forma ligeramente arqueada y su uso cambia y se destina a la construcción de andamios o más arriba a piezas que no son estrictamente estructurales, sino que complementan las piezas estructurales primarias o lo que llamarían ustedes estructura secundaria, y ya la parte final de lo que llaman el copo es una parte del tallo de guadua que se corta, se pica y se utiliza como abono orgánico de los suelos, es decir que no se desperdicia prácticamente nada. No lo dije, pero aparece en la diapositiva, el rizoma o la raíz se utiliza en aspectos decorativos. A mí no me gusta mucho, pero se utiliza en aspectos decorativos, la elaboración de muebles, y veremos cómo incluso en algunos casos se le da también un uso en elementos arquitectónicos. Este sería el corte del tronco de guadua. Puede tener un diámetro que puede ser de entre 4 y 6 pulgadas. Tiene una parte que es gruesa, ¿sí? Esta sería la parte hueca, y si en este corte se está haciendo el corte por el borde del cañuto, aparece esta parénquima, que es una estructura donde se produce un cambio de color, presenta menos resistencia, pero es la que segmenta, divide cada uno de estas piezas del tronco de guadua. Cuando las guaduas se cortan, generalmente se dejan en posición vertical, se dejan secando varios días al medio ambiente, si es bajo cubierta mejor, con el fin de que ellas vayan decantando el fluido que lleva por sus venas, que corre básicamente la parte fibrosa y la parte de la albura. Entonces se dejan verticales. Hoy en día también ya como les decía, es una industria que se ha ido tecnificando y se han ido perfeccionando esos procesos. Una vez se hace eso, se puede proceder a la parte que corresponde a la inmunización. Se pueden hacer inmunizaciones por inmersión en diferentes sustancias líquidas. Popularmente, las personas, los campesinos, las comunidades indígenas también hacen una inmunización con humo. Le colocan cerca una fuente de humo durante varias horas y el humo ayuda a la eliminación de todo tipo de bichos que se puedan alojar dentro de las cañas. Esta es la parte que es bastante singular y no es muy conocida. Cuando la guadua está seca, cogen el cilindro, el tallo de guadua, y lo cortan, le hacen unos cortes longitudinales en todo su desarrollo, le eliminan esta barrera que separa los cañutos y la desenrollan, por decirlo de alguna manera. Entonces la guadua desenrollada recibe el nombre de esterilla, ¿sí? Es una hoja que puede llegar a tener 3 metros de longitud o hasta más perfectamente. Obviamente el ancho estará en función del diámetro de la pieza. Tiene además una textura lisa por una cara y rugosa por la otra, y esa rugosidad es una ventaja que se aprovecha porque sobre esa estructura rugosa se puede lanzar un mortero de cemento.
y se puede entonces forrar en cemento aquellos paneles que hacemos con esterillas de guadua. Entonces la guadua la vamos a encontrar usada de una manera como elemento estructural, le hace viga, columna, pie de amigo, o como esterillas desenrollada, y lo más común es que se utilicen de manera combinada. Entonces ahora les voy a entrar a explicar, o más que explicar, a mostrar algunos ejemplos populares, porque la intención de mi exposición es mostrar cómo esta construcción de origen popular en los últimos años se ha vuelto un objeto de trabajo académico y material de construcción de arquitectura singular, incluso a nivel de proyectos de vivienda financiada por el Estado o vivienda particular y algunas obras excepcionales. Pero antes quería mostrarles un poco las condiciones del uso de la guadua en sus dos formas, como pieza estructural y como esterilla, a nivel de la arquitectura popular. Esta sería como la imagen típica de la región centro-occidente de Colombia. Sorprende muchísimo el verde. Yo no soy de allí, pero a mí también cuando llegué hace 23 años me sorprendió muchísimo el verde de la región. Es una región lluviosa, clima templado, con una vegetación exuberante y con lo que llamamos un hábitat disperso, aunque hay ciudades como donde yo trabajo, que es Manizales, de 450.000 habitantes. Es una región que se caracteriza por tener pequeñas fincas repartidas en el territorio. La producción más importante de esa región es además el cultivo del café, la producción de café, se le llama la región cafetera del país, pero el café no es un monocultivo. El café es un cultivo que se da en pequeñas parcelas y los campesinos combinan el café con otros productos, plátano, básicamente plátano, productos de pan coger, y también en esa geografía de manera natural es donde se van dando los tallos de guadua. Entonces, en esa geografía, en ese ambiente, es muy común encontrar diferentísimas maneras de empleo de la guadua. Entonces, esto es lo que yo llamaría un tambo. Un tambo es una construcción, en este caso, es una construcción reciente, que combina, por ejemplo, un primer piso de hormigón y un segundo piso enteramente en guadua con el fin de mantener el producto de la cosecha. Esta es la planta de café. El café es una flor realmente, una flor que no germina, es una flor que se queda en la semilla y esa flor es la que luego esa es la flor que antes de que sea flor se recoge, se seca, se tuesta, se muele, en fin. Pero aquí, por ejemplo, es un tambo en donde se va recogiendo el café y se almacena elevado y se cubre la estructura con troncos de guadua, que además es el material que está a la mano. Entonces, por eso quería poner esa foto, ¿no? Es un material que es inmediato, no requiere irlo a comprar o transportar, sino que prácticamente nos lo da el medio. Esa es una de las grandes ventajas. Y por esa misma condición, a lo largo de los años, se ha venido empleando fuertemente en la arquitectura. Otra notita puntual. Esta es una región del país que no fue, por ejemplo, colonizada por los españoles. Esta es una región que durante el proceso de conquista que nos cobija a todos los países iberoamericanos, no fue ocupada por españoles, era una región tan densamente selvática que ellos deciden ahí no entrar. Es una región que se colonizó tardíamente, se coloniza a partir de 1850. Son familias que ha dejado las guerras internas del país en su proceso de formación, son familias que no tienen tierra, y que en el proceso de búsqueda de tierra se encuentran lo que se llaman baldíos, terrenos de nadie, que no tenían dueño, y se van apropiando del suelo y van formando ciudades o van generando estas pequeñas fincas, parcelas que luego en la primera mitad del 20 se van a dedicar al cultivo del café. Un poco los apuntes históricos que no podemos disociar del fenómeno. Entonces estas, por ejemplo, son lo que llamamos fincas, muchas de esas fincas cafeteras, en donde el material predominante es la guadua, bien sea porque hace parte de estas columnas que vemos aquí en los corredores periféricos, o bajo la forma de esterillas que están conformando estos muros interiores, que están pañetados con un mortero puede ser de cagajón, o sea, caca de vaca, caca de caballo, que es rico en fibras, o recientemente con mortero de cemento, y se pinta y se encala. Entonces lo que vemos son enormes construcciones de guadua que van a tener, ahora veremos algunos atributos, especialmente desde el punto de vista
de la sismicidad, en relación con la sismicidad. Dime. Sí, entonces, esa técnica que voy a empezar a explicar en un momentito se denomina bareque. El bareque es el muro que se hace a partir de troncos de bambú y esterillas. Bareque es una palabra también indígena que se dice que tiene un significado algo así como vara en tierra, o sea, la vara que se entierra en el suelo y luego se pañeta. Es muy parecido a lo que en el Perú se llama la quincha, más o menos. Es una técnica que además no es exclusivamente colombiana. Yo me he concentrado en esta región del país, pero también uno la encuentra en otras regiones de Colombia, se extiende por el Ecuador y en el Perú y en Panamá. O sea, es una técnica constructiva, como les decía yo, de origen popular que se ha extendido o que ha sido común en todo este rincón del continente. Entonces, aquí tuve suerte y encontré una casa que la estaban transformando hace ya unos años. ¿Cómo se construye ese muro de bareque? En este caso vemos el muro a medio hacer. Lo que han hecho es que han enterrado unos troncos de guadua, en este caso por pares, han construido un entramado con troncos de guadua y en esta etapa de la construcción le están colocando en sentido transversal unos tiras también de guadua, unas tiras también de bambú para arriostrarlos horizontalmente. En esta etapa del proceso, pues el muro es un muro perfectamente permeable, ¿sí? Este caso, si no estoy mal, era una casa ya antigua que justamente la estaban desnudando para reemplazar algunas piezas, porque claro, aunque hagamos inmunización no garantiza la total conservación de las piezas, entonces a veces hay que destapar y poder mirar cuáles están defectuosas y cambiarlas. Esa es casi que una costumbre que se hace periódicamente. Ahora veremos otros ejemplos más detallados. Son fotos que tomé cuando ya había yo acordado de la visita a Santa Fe. Me hice un viajecito por algunos pueblos de la región y tomé algunas fotos así que ayudan a ilustrar lo que quería contar. Esta es una vivienda que está, por ejemplo, en mal estado, en donde uno encuentra el bareque en los muros, ¿no? Entonces aquí se ha caído el revoque superficial y se puede ver el entramado de madera y cañas, ¿sí? A veces es otra variante, porque hay muchas variantes, no hay una receta única. En el espacio vacío, por ejemplo, que teníamos aquí, en este espacio vacío se mete tierra, se hace un embutido de tierra, ¿sí? Entonces, seguramente en este caso lo que ha ocurrido es exactamente eso, un embutido de tierra y luego se hace un acabado superficial con el mismo cagajón y luego se pinta, se encala de blanco, con color blanco. Generalmente estas estructuras no arrancan desde el nivel del suelo con los bareques. Algunos se producen, pero lo mejor es poderlos levantar del suelo para evitar que se pudran rápidamente las piezas. Entonces se acostumbra, como en este caso, a hacer un basamento, un zócalo de mampostería o algunas ocasiones de piedra para tener un aislamiento. Es principios intuitivos de lo que hoy en día uno llama protección por diseño. En este, por ejemplo, es un balcón de un segundo piso, porque en bareque encontramos estructuras de 1, 2, 3, 4, hasta 5 pisos, en donde en el primer piso lo han conservado bastante bien, en el segundo piso ya el tiempo ha ido pasando, se evidencia, se va pelando, se va raspando ese acabado superficial y se puede ver la estructura y especialmente el embutido de tierra. Otro tema que en esta foto uno puede aprovechar es el tema de los entrepisos. Generalmente se hacían estos muros y se colocaban cañas de bambú en sentido horizontal apoyadas en cañas que están perpendicularmente para hacer una estructura de entresuelo. Se forraba la cara exterior con tabla para evitar la humedad. Y luego se continuaba levantando el segundo piso. En este, por ejemplo, que también está en proceso de construcción, aquí tenemos nosotros la esterilla de bambú, ya desenrollada, seca y pegada, clavada con puntillas y alambre sobre las columnas de bambú. Ese sería el bareque típico, el bareque de esterilla de guadua. Faltaría el revoque superficial,
En este caso no hay embutido de tierra, se deja un muro hueco. Como les digo, hay diferentes variables, no hay una sola fórmula. Justamente un profesor de nuestra escuela, luego, si quieren, luego ya con mucho gusto yo les puedo compartir esos libros que la universidad nuestra ha publicado, están en PDF, son de descarga gratuita. Ha hecho una clasificación bastante interesante de los bareques en función de la disposición de esas pieles o esos embutidos, y él encuentra que hay alrededor de 6, 7 tipos de bareques distintos, y ahora veremos algunas ilustraciones que lo complementan. Este es el detalle, lo que podría venir después, entonces es el revoque. ¿Sí? Miren ustedes que se produce ese fenómeno, en este caso es una construcción que estaba en proceso, levantan toda la edificación con vigas y columnas cortas de hormigón para aislarlo de la humedad del nivel del suelo. También se utilizan las cañas de bambú en la estructura de cubierta y se mantienen aquí como aleros. El detalle, lo que justamente les acabo de comentar. En este caso, por ejemplo, es una vivienda que no se terminó de hacer, o por lo menos esa parte quedó inconclusa. Entonces uno aquí identifica claramente la mezcla de cosas, eso es otra condición. A nivel popular no hay un bareque que sea enteramente puro, sino que se permiten muchos tipos de combinación en función básicamente de la condición económica por la que la familia estaba pasando. Entonces aquí uno encuentra un bareque que se hizo seguramente con esta esterilla revocada con cemento, y aquí solamente se hizo hacia la cara interior. La cara exterior se dejó vista la estructura, no tienen interés en que, no les preocupa si eso se ve o no se ve, y lo que sí hay es un enorme alero de protección para poder evitar la humedad sobre esos planos. Algunos otros detalles, este es otro bareque que se llama bareque de tabla, también es común, en donde en lugar de colocar la esterilla de guadua, sencillamente se colocan tablas de madera con un cubrejuntas, ¿sí? Entre las tablas, para asegurar pues que no se metan en el espacio vacío en la mitad animales. Entonces esas mezclas de los diferentes materiales y su disposición va generando en el territorio una arquitectura que es bastante rica, con una enorme gama de posibilidades. E incluso el bareque es un material que se usa también no solamente a nivel rural, sino a nivel urbano. En este caso, por ejemplo, algunas viviendas ya hoy en día no hacen bareque de tabla, pero reproducen la forma de las tablas en el zócalo, como una reminiscencia de lo que fue la tradición de las tablas dispuestas en la parte inferior de las edificaciones. Y en algunos casos, ya sobre todo en el siglo XX, especialmente en los años 20 y 30, a Manizales empezaron a llegar chapas de zinc, chapas metálicas. La chapa metálica es un material maravilloso porque es impermeable. Entonces, en muchos casos se reemplazó la esterilla de guadua por láminas de zinc, especialmente en estos muros fluviales, que dan contra viviendas medianeras que están expuestas a la lluvia y que para evitar la humedad se forran enteramente en chapas de zinc. Aquí ya mostrando pues el paso del tiempo. Estos muros son muros hechos en bareque, y esto sería un bareque pero metálico. Un bareque metálico, del cual incluso hay algunos ejemplos destacadísimos, como esta iglesia. Es una iglesia que está en Manizales, también es un ejemplo del llamado bareque metálico. Son chapas metálicas que están forrando un entramado de madera, y que por su disposición y su color y su mezcla con las carpinterías de madera, pues no parece ser, solamente cuando uno se acerca y lo mira con detalle, incluso lo toca, siente pues el sonido de lo metálico sobre la superficie. Pero como les digo, es un recurso que aparece cuando ya llegan al lugar las chapas de metal, y además se garantiza pues la impermeabilidad, que era uno de los problemas que tenía el material. Cuando en la ciudad se hacen demoliciones,
aparecen esos muros medianeros donde es una colección de diferentes tipos de bareques. Incluso miremos que los bareques aguantan revoques de mortero de cemento, aguantan pega de cerámica, de azulejo, algunas veces es cemento, otras veces es cagajón. Hay muchos tipos que se van mezclando en esas construcciones a lo largo de los años. Algunos ejemplos también aquí de viviendas que se han deteriorado, que están ya a punto de ser demolidas, que les pudimos tomar el registro. Y aquí, para que se hagan ustedes una idea del tamaño, ese revoque o ese recubrimiento es un recubrimiento que tiene apenas unos cuantos centímetros. Como esta textura es una textura rugosa, pues el material se adhiere bastante bien, el material de cemento se adhiere bastante bien a esa piel rugosa y se sostiene por largos periodos de tiempo. Además, los artesanos locales aprendieron sobre ese revoque de cemento, a hacer diferente tipo de molduras. Molduras, marcas, ornamentaciones. Esto, en una geografía además también muy accidentada, esto por ejemplo es un bareque de cemento, y sobre el pañete de cemento han hecho este juego de molduras que enmarcan las ventanas, marcan los zócalos, sirven de guardapolvo y hacen las cornisas. Esta es una construcción en Manizales ciudad, una construcción de 3 pisos de altura que se adapta a la condición del suelo, enteramente hecha en bareque. En diferentes tipos de bareque, como les digo, no es muy fácil ubicar un bareque específico en una sola construcción. Bueno, muy bien. Y algunas ciudades, por ejemplo, esta es una población que queda unas 2 horas de carretera de Manizales, casi que el valor de toda su arquitectura es esa construcción en esa técnica, en ese material, y además con esos grados de ornamentación, color, escala, que son hoy en día algunas de esas ciudades bienes de interés cultural del orden nacional. También se ha venido continuando el material a nivel popular, con algunos aciertos y desaciertos, y en una zona, para allá es lo que quiero empezar a apuntar, una zona con una intensa actividad sísmica. Colombia está situada junto a la falla que corre paralelamente a todo el borde del Pacífico sudamericano, y además esta zona está atravesada por unas fallas locales que la convierten en una zona de alta actividad sísmica. Bueno, otros ejemplos de construcciones en bareque heterogéneo. Y antes de eso, algunas variantes que se han venido produciendo. Esta quizá la debía haber puesto después la diapositiva, pero era un poco también para apuntar hacia allá. Los bareques, en los estudios que se han venido haciendo, han dado pie a algunas innovaciones, especialmente venidas del mundo académico. Esta, por ejemplo, fue una innovación que se produjo, innovación en la Universidad del Valle, donde yo estudié en los años 80. Un equipo de docentes decidió hacer muros de bareque, pero empleando como material, es decir, emplean las cañas de guado, de bambú como marco, pero el plemento lo elaboran a partir de fibras vegetales atadas con alambre de púas, que tensan, por eso es el nombre tendinoso, es un muro tensado sobre el cual se vierte un mortero de cemento por las 2 caras. Es un sistema, una variante del bareque tradicional, que ha dado buenos resultados, a nivel de vivienda, incluso a nivel de algunos colegios. Todavía hoy, después de 30 años de haberse propuesto como sistema, todavía está siendo objeto de pruebas para poder que se adapte a las normativas del país. Bueno, también aquí una cosita que no puedo dejar de mencionar, la guadua, cuando también se emplea como un elemento artesanal de carácter decorativo. Esto sería lo más parecido al ratán, ¿no? Un tejido, se emplean también tejidos, y por eso les decía yo que ninguna parte de la pieza realmente se desperdicia. Muy bien, entonces yo ya apuntaba que el aguado, a pesar de que tiene ese origen popular, empezó a ser objeto de investigación académica hace bastantes años. Y curiosamente, bueno, el primer trabajo de guadua de carácter científico vino de una persona de la botánica, vino de un técnico norteamericano que encontró que era un material aplicable al mundo de la construcción a partir del análisis y la vivencia de muchas comunidades. Hizo un recorrido por varias partes del mundo y produjo el primer libro impreso del año 53, la edición en inglés del 53, yo tengo aquí una imagen de una versión en castellano del 66.
Pero eso es interesante ver cómo fue la primera mirada desde la academia al tema de la guadua, que no es tampoco entonces tan antiguo como uno pareciera. Y en el caso colombiano, y esto también lo quería traer como apunte, el primer estudio sobre el aguado en Colombia la hizo un ingeniero civil argentino en el año 54, Aldo Genuardi, del cual no tengo más pistas, estando como un becario de un centro de investigación, hizo un trabajo, el primero en Colombia, como una aproximación científica al tema de la guadua. El trabajo de Genuardi se llamaba así, las bambusas como material de construcción, y empezó justamente por un trabajo de observación de campo. Hizo un recorrido por la zona cafetera del país, por el centro occidente, y tomó muchas fotos de esa construcción tradicional. Y ya luego, a partir de esos análisis, llevó al laboratorio algunas piezas y encontró muy rápidamente que uno de los problemas a tratar o a estudiar era el problema de las conexiones. De hecho, es uno de los temas con los cuales cerraré la exposición. Genuardi encuentra que la conexión es quizá el meollo del tema. Él, por supuesto, hace también los trabajos clásicos de resistencia a la tracción, a la compresión, en sentido de la fibra, en fin, pero él encuentra que para el ámbito de la construcción es importante poder resolver la manera en que se conectan dos cañas de guadua. El trabajo de Genuardi es un trabajo que lamentablemente no se publicó, está manuscrito, pero es un manuscrito muy bonito con una cantidad de fotos, en donde evidentemente empieza a hacer unos desarrollos muy intuitivos y muy primitivos sobre el tema de la guadua. Pero afortunadamente se le reconoce como la primera investigación colombiana en el campo de la guadua desde la construcción. Porque también ya les dije, hay estos son ejemplos del trabajo de Genuardi, para mirar cómo esa conexión puede ser articulada, se pueden mejorar las conexiones entre las piezas, se minimizan las perforaciones o se evitan las rasgaduras, que es uno de los problemas de las conexiones. Seguido del proyecto de Genuardi, aparece este señor John Monchaux, creo que él era de origen, él era australiano, y hace también en Bogotá un trabajo, el trabajo que hizo el argentino Genuardi fue en Bogotá, ¿no? Vale la pena marcarlo, porque Bogotá en ese momento, en los 50, empieza a promover la experimentación y los estudios desde la academia sobre el tema de la guadua en la construcción. Monchaux, por ejemplo, es un personaje que luego va a ser muy importante en las universidades norteamericanas, en otros ámbitos. Él luego se dedicará a los temas urbanos, pero es curioso cómo, siendo muy jovencito, creo que tiene 20, 21 años, pasa por Bogotá con una beca de Naciones Unidas y hace incluso una construcción no completa, pero hace prototipos a escala real de elementos de lo que sería una estructura con guadua. Esas investigaciones, como todo proceso de investigación, a veces avanza, a veces no avanza. Luego tuvo una especie de stop, se detuvo durante varios años, hasta que en el año 64 aparece un arquitecto colombiano, Dicken Castro, que reivindica el material de construcción. ¿Y por qué lo digo reivindica? Porque justamente por su uso popular, la guadua se asociaba a construcciones rurales y pobres, y de hecho sigue ocurriendo. Entonces es un material sobre el cual se generan valores. Las técnicas no son neutrales, las técnicas tienen valores o le asignamos valores, y en el caso de la guadua históricamente se le ha asignado un valor que se le asocia a la pobreza, a la ruralidad, a lo precario. Quizá el trabajo de Dicken Castro del 64 lo que hace es esa reivindicación de la guadua como un material de construcción tan válido en el país como lo era la mampostería o incluso el hormigón. Y para terminar esta ventanita que quise abrir deliberadamente sobre el tema de la investigación, miremos cómo, por lo menos durante el siglo XX, a partir de un trabajo que no es mío, sino hecho en la universidad a la cual pertenezco, podemos mirar la manera en que la investigación en guadua se ha abordado desde la biología, desde la silvicultura, la construcción, la economía y otros temas. Y miremos cómo, por ejemplo, a partir de los años 80, las investigaciones en el tema han aumentado muchísimo, tanto en cantidad como en diferentes tipos de miradas, y sigue siendo un tema abierto a la investigación. Entonces por ahí venía ese llamado. Nosotros en nuestra escuela tenemos unos cursos de diseño en guadua, en el que los estudiantes de arquitectura hacen proyectos con guadua, y lo que nos encantaría es que les interesen esos temas y puedan ir a la universidad nuestra, estarse un cuatrimestre o si es posible un año, e inscribirse en esos cursos, que tampoco los dicto yo.
afortunadamente, pero donde tenemos, y además son cursos donde hay mucho estudiante extranjero, tenemos siempre algún español, algún francés, algún mexicano, que van y toman los cursos porque en la escuela, en la Universidad Nacional especialmente, ha venido haciéndose un desarrollo de largo aliento sobre el tema del aguado. Muy bien, ¿a dónde voy? En ese proceso de investigación hubo un hecho lamentable pero importante, que fue el terremoto del 25 de enero del 99. Ese terremoto afectó directamente las 3 ciudades del eje cafetero colombiano: Armenia, Pereira, Manizales. Fue un terremoto de una alta intensidad, especialmente en la ciudad de Armenia. Danse cuenta ustedes de la foto nomás del daño de una de las calles. Se estima que hubo 1000 muertos a causa del sismo y 185 más por vandalismo. Es toda esta vergüenza contarlo, ¿sí? En las horas posteriores al sismo hubo un 20% más de víctimas a causa de los desmanes callejeros. Y hubo alrededor de 4000 heridos. Yo en ese momento no vivía allí, pero yo vivía en Cali y lo sentí. Un movimiento muy fuerte. Estaba dando una clase, me acuerdo, estaba de pie y sentí el movimiento sísmico. ¿Qué pasó en ese movimiento sísmico? Ese movimiento sísmico fue demoledor con la construcción tradicional de hormigón y de mampostería, ¿sí? Fue un terremoto que produjo daños como el que vimos ahora, como el que vemos aquí, en las construcciones académicas, llamémoslas académicas, donde había detrás un arquitecto, donde había detrás un ingeniero civil, ¿sí? Donde habían estudios de suelos. No era una construcción dejada a la mano del maestro de obras. Y a diferencia, las construcciones de Bareque se portaron supremamente bien, justamente por su condición elástica. Y eso que ya se intuía, ya se anotaba, pero no se había podido demostrar, el terremoto lo demostró. Obviamente hubo daños, pero no del nivel en que se produjo en las construcciones de hormigón. Y como decía un profesor mío en la universidad, los terremotos no matan gente, lo que mata gente son los edificios que son dañados por los terremotos. Entonces, cuando se hizo el análisis postsísmico en Colombia, en la región, se verificó académicamente que la construcción con Bareque se había portado por lo menos bien frente a la condición sísmica. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo, o sea, que se caigan los revoques no es un problema, ¿sí? Pero que el edificio presente este tipo de deformaciones como el de aquí, sí es un problema. Aquí se puede reparar, e incluso se puede reparar con bajo costo, lo que no ocurría en muchas estructuras que hubo que demoler por completo. Este es otro caso, obviamente hay daños, el sismo fue fuerte, pero esta casa se fue, esta no. Ahora, tampoco es que sea inmune, ¿no? Hay afectaciones, pero justamente como son materiales livianos, ¿no? No producen los mismos daños físicos sobre las personas que habitan. Daños en la cubierta. Y otra cosa es que en muchas viviendas se acostumbra, y es que el primer piso, ya lo había mencionado, el piso noble es el piso de mampostería, y el segundo piso es de material elástico y se deforma y se comporta como conjunto mejor que otras construcciones. Eso hizo que en el año, justamente un año antes del terremoto del 99, ya se había elaborado en Colombia el primer código sismorresistente. Era un trabajo de largo aliento. Cuando la norma sale en el año 98, pues todavía no contempla la construcción con aguado, porque el terremoto va a ocurrir justamente un año después. Pero rápidamente la norma, que está redactada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y tal, los que se encargan de la redacción de la norma se dan cuenta que hay que actualizarla rápidamente, y que la construcción con aguado es una construcción que debe, digámoslo así, entre comillas, legalizarse o aceptarse o introducirse dentro de los sistemas de la construcción en Colombia. Y en la actualización que se produce 10 años más tarde, porque todo es lento, ya aparece una aceptación tanto del bareque de cemento como de las estructuras de aguado puntuales. Y ese es otro paso interesante. Es decir, la norma a partir del año 2010 acogió estos sistemas tradicionales y los
introdujo dentro de los sistemas convencionales y les dio un cuerpo, por lo tanto, jurídico, que hoy en día hace que un arquitecto pueda diseñar y construir con Guadua, con Bareque, y se puedan entregar planos en las entidades que los aprueban y se pueda construir y se puedan asegurar, por ejemplo. La norma, no voy a entrar a explicarla, pero la norma, por ejemplo, también entendía muy bien, de manera, aunque de manera incipiente todavía, el tema de las conexiones, el tema de los nudos. Reconoció la validez de, por ejemplo, los nudos, cuando los nudos juegan un papel estructural, cuando ellos son atravesados por pasadores de metálicos como conectores o tuercas o tornillos, se pueden llenar con hormigón, se macizan con hormigón. Se pueden también, se aceptan abrazaderas y se aceptan sistemas que se desarrollen especialmente para las conexiones. Y a partir de allí, ¿sí?, digámoslo así, se oficializó la construcción con Guadua y Bareque. De todas formas, como yo les comentaba, la Universidad Nacional ya venía trabajando en cosas parecidas. Hubo un primer ejercicio, y aquí voy a los ejemplos para no aburrirlos mucho con esto. Los ejemplos, ya en el año 96, un colega, al cual además aprecio mucho, Gilberto Flores, que está activo, ya había hecho un barrio de vivienda de interés social en Manizales con Guadua y Bareque. Aquí algunas fotos que me facilitó Gilberto. Esto sobre la base de un trabajo de investigación académico que también se habían desarrollado, o sea, no es que de un día para otro, sino que ya venían unos trabajos interesantes, incluso publicados en diferentes revistas internacionales. Y aquí vamos al proyecto que hizo Gilberto, que se llama La Divina Providencia. Gilberto diseña dos tipos de casas y prácticamente desde el ejercicio mismo de dibujarla ya hay un cambio en la concepción, porque ya no aparece la columna de hormigón, sino que aparecen las columnas formadas por guaduas en los ejes, ¿cierto? Y los muros, aunque se representan como si fueran muros de ladrillo, realmente son muros de Bareque encementado. La vivienda tipo A era una vivienda que se adaptaba a la condición topográfica, se entrega, como decimos nosotros, a medios pisos. Era una vivienda básica que podía ampliarse, un salón, una cocina, se bajaba a un nivel donde estaba un patio, o se subía al nivel del segundo piso donde estaba un espacio que podía volverse habitaciones. El proceso, además, en este caso, se hizo con autoconstrucción dirigida, porque esa es una ventaja. La mano de obra local, pues la gente tiene dominio más o menos de las técnicas de construcción local, no son cosas ajenas a la tradición popular. La vivienda tipo B era sencillamente un poquito más grande, en el sentido en que en el segundo piso la casa se iba hacia la parte posterior, pero realmente no era mayor la diferencia, tampoco era mayor su disposición en corte, en sección, y se emplazaba sobre un barrio que tiene una vía única con una fuerte pendiente, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas fotos que me cedió Gilberto justamente para esta presentación, donde se ven los procesos de construcción. Se arma inicialmente un esqueleto, aquí se utiliza unos dados de hormigón que están conectados entre sí por vigas de enlace de cimentación que no vemos, que están enterrados. Se hacen los entrepisos a través de atados formados por 3 guaduas, los bordes, lo que serían las placas de entrepiso, lo mismo las vigas de amarre o de confinamiento o de suncho del nivel superior. Se hace ese esqueleteado, como se le dice en la región, primero, y luego se procede, una vez se tiene esta estructura montada, se procede, vemos algunas fotos de ese esqueleteado, en una zona además evidentemente popular de la ciudad de Manizales. Se empieza por el tema de los entrepisos. Miren cómo se utiliza justamente la esterilla de bambú, o sea, el bambú desenrollado, como encofrado perdido, sobre el cual se dispone una malla de acero, se colocan las tuberías de las redes y se hace una torta de hormigón, ¿sí?, para generar la placa. Los muros, aquí lo alcanzamos a ver, los muros se hacen a partir de una malla con vena, es una malla metálica, una malla de acero, que se clava sobre los troncos de guadua y luego sobre esta malla se vierte un pañete de mortero de cemento. Ahí ya se ven los muros pañetados, ¿sí?, y luego esos muros pañetados se pintan y dan pie a una estructura íntegra de la edificación. Las cubiertas se hacen también con
con troncos de guadua, y la teja sí se usó teja de fibrocemento por los costos. Además, este era un proyecto financiado por una cooperativa que organizaban unas monjas, no era un programa de orden estatal, pero sí se hacen por los mismos años algunos proyectos de menor escala impulsados por el Estado en la misma ciudad, también impulsados por docentes de la Universidad Nacional, que en ese momento tenían la actividad docente combinada con la práctica profesional. Si tienen preguntas me las van lanzando también, no tengo ningún problema, dime. El encuentro, ahora en otras fotos te lo enseño un poquito mejor, ¿sí? Pero esa es una buena pregunta, el tema de las llegadas y las conexiones de unos puntos con otros. Yo en este caso estoy casi seguro que es un apoyo simple. Se deja en el dado de hormigón un espigo de una barra de acero, se coloca una banda de neopreno y luego el taco de guadua llega y encima y se conecta al espigo, ¿sí? No hay empotramiento del taco de guadua dentro del dado de hormigón. Aquí se está haciendo si hay más preguntas me las hacen, ¿no? Se está haciendo el vertido. Generalmente este pañete no se adhiere de primera mano, sino que se le hace una primera capa, se espera que se seca, se hace una segunda capa que llena esos espacios vacíos, y el muro adquiere una buena resistencia y además una buena presencia. Aquí ya vemos cómo estas casas ya se han ido terminando, se han ido pintando, y si uno no sabe, pensaría que eso es mampostería. Es muy liviano, como conjunto es muy liviano, y obviamente, repito, es muy elástico. Las casas existen todavía. Yo fui hace 3 años, 4 años, estuvimos por allí, justamente con un colega mexicano que quería verlas, y yo no había ido hace muchos años, y fuimos, y las han conservado, porque eso sí tiene una connotación. El mismo material y el mismo sistema hace que toda transformación deba ser en los mismos materiales. No permite una adición de un segundo piso por ejemplo en mampostería de ladrillo, sino que debe emplearse el mismo sistema para los procesos de ampliación. También se habían presentado problemas con algunas piezas y habían tenido que cambiarlas. Y esta ya es una vista de las casas antes de la última etapa, que es la etapa ya del acabado o la pintura. Ahí ya se están pintando y se están colocando las tejas de fibrocemento en color blanco por debajo y resueltos los detalles. Y esas son más o menos las casas, el aspecto que tienen hoy en día. La gente les ha ido cambiando el color o les ha ido pintando a veces la guadua con algunos colores, en fin, pero guardan bastante bien su apariencia y no ha tenido problemas. Es un proyecto que ya tiene va a cumplir casi 30 años. Pero repito, sí hay que reconocerlo, hay un problema de resistencia social, ¿sí? La gente siente que es una construcción provisional, que está de paso, que no es definitivo. Son pocos los casos donde hay una real empatía entre el usuario y la vivienda. Ese es ya cuando las casas se entregan por parte de las monjas a la comunidad. Ya luego las vías se pavimentaron, el barrio como entorno también ha mejorado poquito. Este es un proyecto también de un colega de la Universidad Nacional, José Fernando Muñoz, que hace una vivienda, pero una vivienda individual a pedido, por ejemplo. Yo les quería mostrar esas dos facetas, la vivienda popular como conjunto, la vivienda individual a pedido, que también se ha vuelto frecuente. Hay familias que quieren tener una casa en Bareque, una casa en Guadua, como un tema especial, además como una apuesta al tema de la sostenibilidad, lo ecológicamente amigable, lo ambientalmente sostenible. Esta es una casa del 2004, es una casa bastante simple, pero me parece a mí que es muy buena, la medida en que es un contenedor de planta rectangular, se llega por la parte alta a un vestíbulo que reparte a unas alcobas y luego se desciende por una escalera a un espacio donde está el comedor integrado a la cocina, y esto es básicamente, creo yo, es en busca de las visuales, porque vamos a ver ahora un corte. Esta sería la sección, este es el plano de llegada, el piso inferior, y lo que se busca es tener una visual abierta hacia las montañas, porque no hay valle, aquí lo que se ve desde la montaña se ven más montañas. El sistema de cubierta es un sistema de cubierta
convexa con una canal en el centro, en el eje medio del eje de la vivienda, y aquí unas fotos del proceso constructivo. Aquí también se ve bastante bien el tema de el muro de mampostería, la cinta de amarre que remata el muro y las columnas de guadua, en este caso con el sistema, que en este caso hay una pieza de mediación que es la pieza de madera, ¿sí? Entonces de la pieza de madera salen cuando es necesario los espigos y las guaduas se conectan entre sí a través de tuercas, pernos, tuercas, tornillos, tuercas, con arandelas. No sé en este caso, pero ahora veremos uno en donde los canutos donde aparece esta conexión se perforan y se llenan a través de un embudo con hormigón, una lechada de hormigón, para darle rigidez a ese punto. Aquí también en esta foto se alcanza a ver en el fondo cómo se va levantando el muro con bareque por la cara, con esterilla por la cara exterior y luego por la cara interior. Los entrepisos, por ejemplo, lo confieso, los entrepisos de guadua tienen problemas, sobre todo porque se produce a veces aplastamiento, ¿sí? Como es redonda la pieza y hueca, si no se hace bien se aplasta el bambú. Entonces en este caso se optó por hacer los entrepisos en madera cerrada, madera a escuadra. Y se puede hacer caja para introducir la madera en una de las columnas. Rara vez en estas casas se hace una columna, siempre son atados de varias columnas. Y aquí vemos el sistema en la cubierta también con unos marcos de madera, los troncos de guadua y las esterillas de guadua también desenrolladas. Y el sistema como conjunto bareque encementado. Y este es el aspecto de la casa ya terminada del arquitecto José Fernando Muñoz, que ya lamentablemente se jubiló ya el mes pasado. Y están ya haciéndole los acabados finales al muro exterior, como les digo, no lo sé, pero mi intuición es que la pendiente está pensada para poder orientar la visual hacia la parte en que se abre la geografía. Y este es sería el nivel de acceso, nivel de llegada de la vivienda, en donde están las alcobas. Entonces hemos visto esos dos ejemplos de un conjunto de viviendas de interés social, que no es el único, hay más, y este de una vivienda a pedido. Algunas fotos del interior, que además está, creo, también bien resuelto. Se utiliza la guadua en los pasamanos, se utiliza madera en las chambranas, como le decimos nosotros, y hay un tema de una cubierta translúcida por efecto de que en ese punto central de la vivienda no hay ventanas. Ese es el aspecto de la casa hasta hace unos años que un colega me facilitó las fotos. Bueno, ya para ir cerrando, un edificio singular, ¿sí? De quizá el arquitecto colombiano más reconocido internacionalmente por el manejo de la guadua, pero no quería empezar por él, ¿sí? Porque a veces estas figuras que lo son absorben toda la atención. Y realmente, a mi modo de ver, son una pieza más de la cadena de personas que vienen trabajando el tema, incluso con todo ese antecedente popular. Simón Vélez es un arquitecto además de Manizales, de una familia de constructores, que luego él decide estudiar arquitectura, y en el año 2000, ya viene trabajando de mucho antes, desde los años 80, desde que era estudiante de arquitectura, en el año 2000 recibe un encargo singular. Una fundación, la Fundación SERI, decide hacer un pabellón que represente a la institución y a Colombia en Hannover, una exposición universal que había en Hannover en el año 2000. Fue muy divertido el tema, porque, divertido le digo yo, porque el edificio es enteramente en guadua con otras maderas, pero los alemanes en su rigor constructivo pidieron que el edificio tuviera cálculos estructurales y era imposible hacerle cálculos estructurales. Entonces se hace una negociación y se les dice, miren, hagamos una cosa, hagamos una maqueta a escala 1:1 en Manizales y le hacemos todas las pruebas que ustedes quieran, pruebas de carga, vertical, de empuje horizontal, verificamos la cimentación, y si la maqueta 1:1 funciona, ustedes nos lo dejan hacer en Hannover. Y se selló el trato. Entonces lo que vamos a ver es la maqueta 1:1 que hay todavía en Manizales. El de Hannover se desmontó porque era una estructura provisional, pero el de Manizales quedó todavía en pie y hoy en día es parte de un conjunto que además está paisajísticamente muy bien. Este es el pabellón SERI que está en la ciudad. Esto es un parque que tiene el gremio de los cafeteros en Colombia. Es un lugar turístico, hay un hotel y hay unos recorridos ecológicos, senderos, en fin.
y es un espacio de una planta circular, realmente es una planta poligonal, pero da un pie para una forma circular, que tiene un diámetro de 40 metros y una altura de 14.4. Creo yo que en este proyecto Simón Vélez demuestra mucho la madurez que ya tiene después de 20 años de trabajo en ese momento, del uso del material de la guadua como columna, como elemento estructural combinada con otras piezas de madera, especialmente arboloco y la otra que ahora les digo el nombre. Ese es el esquemita en corte, que lo hice únicamente como para que tengan una conciencia. Es una estructura de 2 pisos, como les digo, de planta circular, de 2 pisos, 2 niveles, y una enorme estructura de cubierta que se cierra arriba en un anillo, que es un anillo metálico, ¿sí? Porque por sus dimensiones el edificio ha tenido que estar, se ha asunchado desde su origen con una serie de bandas metálicas para garantizar su estabilidad. Entonces aquí ya esto es una cosa mucho más elaborada de la conexión, quizá lo que tú preguntabas ahora, ¿no? No es guadua, en este caso es aliso, es una madera muy dura y resistente, pero vemos cómo se ha diseñado el apoyo, se reemplaza el dado por esta semiesfera de hormigón y se colocan unos conectores con forma de copa que recogen la carga de la columna, y las columnas se sunchan entre sí a través de estas abrazaderas metálicas. Son 40 columnas de madera liso, 40 en guadua en el segundo piso que vamos a ver, y los entrepisos en arboloco y otra madera local que es el chusque. Esas columnas, entonces, en eso reconozco la virtuosidad de Simón Vélez, y además de su equipo de colaboradores, que también son más o menos los mismos siempre, de poder ir armando estas estructuras arbóreas, incluso en este caso con el uso hasta de la parte del rizoma. Estas piezas no es que las hayan curvado a propósito, sino que es justamente el rizoma en donde nace el tallo de guadua. Entonces buscan esa parte que ya viene curva, la extraen y la adaptan para poder hacer estas transferencias de carga de las columnas que no poseen continuidad en el borde del segundo piso. Este es el espacio interior, que no tiene ninguna función específica, es un salón donde se pueden hacer bodas o se pueden hacer cenas o bailes, ¿no? Es básicamente un pabellón libre para que se alquila incluso para algunos eventos. Tiene una estructura de entrepiso de guadua con unas cañas perpendiculares y unas cañas también que forman el plemento del segundo piso. Está la escalera en caracol metálica, y también en este proyecto lo que yo tengo entendido es que hubo varios ejercicios de experimentación con el tema de las conexiones, ¿sí? Para buscar simplificarlas. Pensemos que además era una maqueta 1:1 que se hacía un borrador, y luego estos mismos, además fuera el mismo equipo de trabajadores, de obreros, fue a Alemania y estuvo allí trabajando varios meses con una arquitecta que estuvo aquí hace poco, Carolina Salazar. Ella hizo parte del equipo que integró la dirección técnica de esta construcción. Simón Vélez con el tiempo ha venido desarrollando especialmente las conexiones. Entonces ya, por ejemplo, cuando llega un tallo de guadua sobre otra guadua formando un ángulo, diseña esta pieza metálica, estas conexiones que facilitan la transición, y además tienen la ventaja en que permiten tener la carga perfectamente centrada sin que ella se desvíe de su curso. Y esto ya es una teoría mía, yo creo que cada vez le han puesto más hunchos, quizá por un tema de factor de seguridad. Aquí tenemos una vista en detalle. Esta es la pieza de madera que entra en la otra pieza de madera, la recibe perpendicularmente, y aquí se conecta al canuto de guadua, y estas perforaciones que vemos son justamente para poder limpiar y poder hacer el vaciado, el inyectado del hormigón. Aquí vemos bastante bien el tema de los rizomas de los tallos empleados en esta transmisión de carga. Claro, tienen ya un dominio del material, de la guadua, desde su raíz, saben en qué momento cortarla, saben cómo secarla. Es producto del trabajo de varios años. A mí personalmente no me crea grandes pasiones. Yo incluso a veces digo que es el Santiago Calatrava del trópico, pero bueno, eso tiene también de bueno y de malo. Y aquí vemos, ¿no?, las maneras ya especiales en donde se resuelve el nudo también con un efecto plástico, aprovechando las características del material. Esa sería la estructura del entrepiso con las cañas, y encima se alcanza a ver la torta de mortero de hormigón que se ha dispuesto encima de las cañas
como es un hormigón que se vierte de forma densa, no chorrea demasiado, y lo mismo se hace en el cielo raso. Estas son las barandas del proyecto, del primero al segundo piso, los troncos de madera cortados a la mitad para servir de viguetas de la estructura de entrepiso, y el aspecto visual ya del espacio central interior. Esto que tenemos acá en color blanco es una malla con vena cargada por encima y pintada de blanco por debajo. El proyecto es un objeto, es un lugar, yo diría, de culto. Todo arquitecto que pasa por la ciudad va y lo ve, lo conoce, le toma muchas fotos, opina, hay opiniones a favor y en contra. Pero como les digo, es un prototipo que para mí representa como ese punto ya de madurez de la carrera de Simón Vélez. Después ha hecho muchos proyectos en Ciudad de México, en China, en Costa Rica, en Francia, hizo un pabellón también de exposiciones. En este caso hay mucho trabajo también de orden metálico, la escalera por ejemplo es metálico, las conexiones, hay un trabajo ahí con los herreros, ¿no? Los que trabajan las estructuras. Esta es una vista del pasillo del segundo piso. Y en algunos puntos, ahí donde yo digo que es un poco el Calatrava del Trópico, un poco, a veces pareciera haber un exceso de conexiones. No sé si realmente esto podría uno reducir el número de empates, no lo sé. Me sospecho que sí, pero no estoy muy seguro. Y esta es la vista del plano, del espacio, del óculo central, o no óculo, del punto más alto pues, de la cúspide de este edificio, visto desde abajo. Todas esas cañas de bambú llegan a este anillo metálico central, que es el que permite la conexión, y hay una enorme presencia de barras de tensión para evitar que se suelten las piezas. Ahí lo tenemos, estas son las cerchas metálicas. Bueno, el pabellón está allí, ojalá que los estudiantes que hagan uso del convenio y vayan a la ciudad lo puedan visitar, y si no también lo pueden visitar el edificio. Y esto también ha ayudado un poco a detonar el tema. ¿Por qué? Porque ayuda a romper esa relación que existe entre pobreza y construcción con bareque. Entonces ya se vuelve una arquitectura singular, una arquitectura de excepción. También eleva los costos, ¿no? El edificio está cubierto con teja de barro, no lo había dicho. Y ya una mirada rápida a algunos otros proyectos que se han venido dando. Algunos como este de Simón Vélez con un arquitecto local, Marcelo Villegas, una caseta de peaje. Dime. No sé si lo dijiste, me lo perdí. ¿Qué diámetro tiene? 40 metros, sí, 40 metros. 24 de altura y 40 de diámetro. Y esto ha empezado, o hizo desde el año 2000, a que muchas construcciones se pudieran empezar a pensar en Guadua y en Bareque. Entonces tenemos varias casetas de peaje. Están hechas en la región, hechas en Guadua. Aquí, por ejemplo, estas las tomé ya cuando iba a coger el avión para Buenos Aires. No son fotos muy buenas, pero las decidí tomar. Entonces es interesante ver cómo se hacen unas columnas inclinadas de hormigón, y de estas columnas se despliegan unas otras columnas en Guadua, y luego se van descomponiendo en una estructura de tipo arbórea, que finalmente recoge las cerchas en las cuales descansan las cubiertas de policarbonato. Aquí quizá se ve un poquito más el detalle en esta columna, que es esta misma pero vista de frente. Esto fue mientras el coche iba pasando y yo iba tomando las fotos. Y mucha gente joven, muchísima gente joven trabajando el tema, incluso con talleres que se hacen, workshops que se hacen privados, y universidades, otras universidades de la región también. Una mirada así como para cerrar, de pequeños pabellones en viviendas, en fincas para uso personal, mucha experimentación en el campo de las conexiones. Ahorita mostraré un par de casitos. Esto, por ejemplo, es un parador de carretera, mirador, donde la cubierta se ha resuelto a partir de Guadua y esterilla de Guadua desenrollada, que ya entra a ser parte como de la estética de la región. Es un estacionamiento privado de una casa, la casa construida por métodos convencionales. El propietario decidió hacer la cubierta de su estacionamiento en Guadua, está bien.
puentes que conectan algunas veredas regionales, municipales. Y por ejemplo, en Colombia se está llevando a cabo un evento que se llama Solar Decathlon, que es un evento la pandemia lo paró, pero el último se hizo justamente en diciembre del 2019, donde diferentes universidades de Sudamérica van y muestran un prototipo de vivienda sostenible. En el último Solar Decathlon que se llevó a cabo en Cali en diciembre del 19, me sorprendió ver muchas casas de guadua, hechas desde universidades colombianas. Seguro, ya me dudo si hay alguna de otro país, no sé si Costa Rica había llevado algo parecido, pero esta es una casa, por ejemplo, un prototipo de vivienda hecha por estudiantes, es un concurso donde la universidad con un equipo de estudiantes hace una casa con su proyecto completo y luego la construye y luego debería llevársela, pero nunca se la llevan, la dejan allí. Pero bueno, la construyen y los visitantes votan y luego se le da un premio a la más votada. Esta fue una de las casas hechas por la Universidad del Valle, donde recoge todas esas lecciones y además tiene celdas solares, el tema del agua potable, el reciclaje del agua y tal. Y esta, que era de otra universidad colombiana, donde por ejemplo las carpinterías eran con esterilla. Entonces era muy bonito porque cuando había mucho sol la casa se cerraba, pero como la esterilla es abierta deja pasar todavía el rayo de luz. Y ya lo último son el tema de las conexiones, donde hay mucha investigación académica, cómo hacer esas uniones de mejor calidad, desde cosas muy simples como amarres con cables de acero, hasta unos detalles ya mucho más sofisticados, como esta es una tesis de la universidad nuestra que está fresca, me llegó antes de ayer un ejemplar de esta tesis, me pareció bonita la calidad de los trabajos, del dibujo, y cómo se va tratando de simplificar esto para poder hacerlo mucho más accesible. Entonces, como conclusión, esa era mi intención, como ponerles en evidencia un trabajo que se está haciendo en la universidad, no yo, en la universidad a la cual pertenezco, y que me gustaría o nos gustaría que se animaran algunos estudiantes o de arquitectura o de ingeniería civil o de diseño industrial para poder trabajar en el tema. Obviamente también hay temas de desventajas, ¿no? Creo que una ventaja es que hoy en día la guada se cultiva ya, o sea, procesos industriales, pero a mí, sin que sea mi campo, lo que sí me parece muy interesante es el tema de la investigación, la experimentación que se está haciendo, hay mucha gente joven vinculada y también los ejercicios proyectuales que se van haciendo sobre el tema. Quedo abierto a las preguntas y pues muchas gracias por haber venido un jueves. Dime.